Bienvenidas, bienvenidos a este tercer episodio de AI for Better, un podcast de Ashoka, la organización líder en emprendimiento e innovación social, con la colaboración de Google.org. En este espacio seguimos explorando cómo la inteligencia artificial puede ser una fuerza transformadora para el bien común. Hoy ponemos el foco en un tema esencial para quienes están hoy en día construyendo soluciones desde lo social. ¿Qué necesitamos saber y hacer para que la inteligencia artificial sea una aliada real en nuestros proyectos con impacto? Durante los próximos minutos hablaremos de aprendizajes reales, herramientas accesibles, buenas prácticas y desafíos comunes que enfrentan quienes están usando la IA para resolver problemas sociales. Y lo haremos de la mano de tres voces muy inspiradoras, con experiencia directa y diversa en este cruce entre tecnología, educación, derechos e inclusión. Luz Reyo es Ashoka Fellow y fundadora de Change Dyslexia. Científica y emprendedora, ha convertido la inteligencia artificial en una herramienta concreta para reducir el fracaso escolar, detectando de forma temprana la dislexia en niños y niñas. Bienvenida, Luz. Gracias, Irene. Idoia Salazar es presidenta de Odiseya y experta en ética y regulación de la inteligencia artificial. Asesora a instituciones públicas y privadas en cómo diseñar tecnologías responsables y centradas en derechos. También es docente y divulgadora. Bienvenida, Idoia. Gracias, Irene, un placer. Y Antonio García Vicente es uno de los jóvenes changemakers de Ashoka. Programador desde los 6 años, ha creado videojuegos, apps y proyectos de IA para transformar su comunidad. Defiende la educación digital universal como motor de igualdad y de cambio social. Bienvenido, Antonio. Gracias. La inteligencia artificial puede ser mucho más que una herramienta técnica, ¿no? Puede ser un motor de cambio profundo, de cambio social profundo. Pero para esto creemos que hay que empezar haciéndose las preguntas correctas. ¿Qué problema queremos resolver utilizando la inteligencia artificial? ¿Qué impacto buscamos? Así que en este bloque queremos explorar un poco con vosotros cómo usar la IA con intención, con ética y con visión social. Porque no se trata de hacer lo que está de moda, que nos pasa muchas veces, sino de diseñar el futuro que queremos construir para la sociedad. Así que empiezo con una pregunta para los tres. Si tuvierais que explicarle a una niña de 8 años, o a vuestro abuelo o a vuestra tía, lo que hacéis con inteligencia artificial, ¿cómo se lo contaríais? Bueno, pues en mi caso, lo que hacemos con inteligencia artificial, lo que se hace desde Odiseya, es más bien intentar hacer mucha divulgación en inteligencia artificial, porque como bien decías, hoy en día pues todavía la inteligencia artificial muchas veces se asocia a la técnica y es algo que nos impacta a todos, absolutamente cualquier persona, no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal. Y es muy importante que todos empecemos a percibir cuál es el verdadero impacto que tiene esta tecnología en nuestras vidas, que empecemos a ver cómo las empresas empiezan a usar nuestros datos en sus aplicaciones de IA, de qué manera afecta la toma de decisiones autónomas a mi vida, que me den a mí pues un plan de pensiones, espero que dentro de espero que me lo den alguna vez, pero son determinadas cuestiones que nos van a afectar y todavía vemos que hay mucha identificación de IA igual a técnica y es importante bajar estas palabras técnicas al lenguaje divulgativo para que las personas empiecen a comprender de qué manera les afecta y en base a eso pues tomar sus decisiones. Principalmente en Odiseya hacemos esta función de divulgación y también hacemos acción, hacemos cuestiones, por ejemplo, hacemos hackathon, hacemos desarrollo de aplicaciones para ayudar a personas con discapacidad visual con técnicas de inteligencia artificial que empiecen a percibir un poco mejor la realidad a su alrededor. También personas con discapacidad intelectual, gracias a estas pues herramientas, pues pueden ayudarles, darles el plus que necesitan para poder desempeñar un puesto de trabajo con normalidad. O, por ejemplo, personas ancianas en riesgo de soledad o personas no ancianas en riesgo de soledad, poder usar estas herramientas de IA también para sentirse un poco acompañadas. Nuestra idea es tanto prevenir, esta acción de difusión, como también, como te decía, hacer desarrollo de aplicaciones de IA para ayudar a que todos vivamos mejor. Qué bien. Gracias, Idoia. Luz, ¿cómo explicarías tú lo que hace Change Dyslexia, lo que hacéis vosotros? A una niña de 8 años. Venga. Pues a ver, lo que le diría es que, pues a ver, ¿verdad que en tu clase pues no todos tus compañeros pues sacáis las mismas notas, ¿no? No todos sacáis todos sobresalientes, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos utilizando inteligencia artificial es pues ver si alguno de tus compañeros pues
lo que tiene pues es un problema pues de lectoescritura, ¿no? O sea que probablemente tengas compañeros que no sacan buenas notas, pero que sí que son inteligentes y que sí que trabajan mucho y que lo único que les hace falta es aprender a leer y a escribir pues de otra manera, ¿no? Igual que no todos pintáis excelente, ¿no? Tenéis que pintar un dibujo y no todos lo hacéis excelente, o no todos cantáis súper bien, pues porque alguno, pues yo qué sé, desafina o lo que sea, pues con la lectura pasa lo mismo. O sea, eso es una habilidad pues que tienes que aprender, como cantar, como escribir. Entonces lo que nosotros hacemos con IA es pues dar pues a tus compañeros que se les da peor leer y escribir, pues que aprendan a leer y a escribir como el resto, pues para que no sea una barrera, pues porque claro, cuando tienes que aprender algo normalmente lo tienes que leer en los libros que tenéis del cole, ¿no? Y cuando tienes que demostrar si sabes algo, pues normalmente lo tienes que escribir también en los exámenes que os hacen, ¿no? Entonces, como es algo, la lectoescritura es algo tan crucial, pero también puede ser algo limitante si no lo haces bien, pues eso es lo que hacemos con IA. Gracias, Luz. Antonio, cuéntanos tú. Bueno, pues yo un poco dividiría esta pregunta por una parte, cómo la utilizo la inteligencia artificial a nivel de usuario, cómo la utiliza muchísima gente, y luego un poco a nivel más técnico. A nivel de usuario, si se lo tuviera que explicar a mi abuela o se lo tuviera que explicar a un niño de 8 años, pues tiraría un poco por decir que yo la inteligencia artificial, pues a mi abuela le diría que la uso como se utilizaban antes los tomos gordísimos de enciclopedia, y a un niño de 8 años le diría que es como cuando le preguntas algo a tu madre, que siempre decimos que las madres lo saben todo, ¿no? Entonces es un poco eso, lo que pasa es que se optimiza muchísimo más el tiempo de búsqueda, porque tú a una inteligencia artificial le puedes hacer una pregunta y obtener una respuesta en un tiempo cortísimo. Entonces lo utilizo un poco pues en ese sentido a nivel de usuario. Luego, si quisiera ir más a la parte técnica y tuviera que explicarle un poco a un niño o a una abuela, intentaría empezar por lo más básico. Entonces iría por lo que es el Machine Learning, ¿no? Y el Machine Learning es básicamente entrenar a una máquina para que aprenda por sí misma. Poniendo un ejemplo que se podría entender de forma muy sencilla, es como cuando tú a un niño o a una niña les estás explicando, que este ejemplo lo pongo siempre, ¿qué es un elefante? Pues tú no les das una definición de diccionario, no, tú les enseñas fotografías y les dices, es un animal grande, con orejas, gris, con colmillos, con trompa, de forma que si el niño o niña después ve un elefante, aunque sea en otra posición o con otro color, va a saber identificar lo que es. Y eso es lo que se hace con el Machine Learning. Le das una gran cantidad de datos a la máquina para que ésta cree sus propios patrones y los pueda aplicar en un futuro, intentando asemejar pues lo que es la inteligencia humana, ¿no? Qué bien, qué bien. Idoia, hablabas ahora, ¿no?, de que hay una parte importante de nuestra vida que a lo mejor a veces no la vemos, pero que también domina un poquito la IA ahora, ¿no? ¿Cómo evitamos que la IA amplifique los sesgos culturales, económicos que ya existen o refuerce las desigualdades? Porque esto es algo de lo que se habla mucho y que creo que es muy importante porque nos afecta a todos los ciudadanos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí que es importante esta cuestión de los sesgos, pero te digo lo que suelo decir últimamente al hablar de este tema. Al final yo tengo mucho más miedo, más temor de los sesgos de los seres humanos que de la IA. De hecho, esta cuestión de los sesgos que al final se producen porque lo primero que tenemos que plantearnos es por qué se producen esos sesgos. Se producen porque alimentamos ese entrenamiento que se hace de la IA, se hace con los datos nuestros, de los datos que generamos las personas. Las personas somos, por naturaleza, estamos sesgados en muchas de nuestras acciones, lo cual no significa que sea malo. Aquí hay otra cuestión también de concepto. Tendemos a identificar estas palabras de sesgos con algo negativo. Los sesgos no tienen por qué ser malos. Hay veces que también son buenos. En determinadas acciones quizá es importante también. Lo que hay que hacer es ser conscientes de que estamos teniendo ese sesgo para que a la hora de tomar decisiones pues no sea un problema. Si nosotros entrenamos a una máquina con todos los datos que generamos y los datos que generamos están sesgados, obviamente el sistema de inteligencia artificial va a amplificar, porque está teniendo muchos datos diferentes, al final amplifica el sesgo, y si tú aplicas directamente la decisión del algoritmo, pues obtenemos
problemas como los que ha pasado en una persona que no le dan la pensión, o una persona que la han echado del puesto de trabajo, o que no la han incluido en un puesto de trabajo, o que no te dan un crédito para la visa, o cualquier otra cuestión. Es decir, ahí hay un problema, pero hoy en día ya es verdad que hemos avanzado mucho en la investigación sobre esa conciencia de los sesgos. Sabemos que hay sesgos de género, de localización, de situación social, de sexo, de muchas cosas diferentes, y lo que podemos hacer es quitar esos sesgos de manera técnica de los datos, directamente limpiar los datos. Y otra cuestión muy importante, poner un ser humano al final del proceso de toma de decisiones en aquellos casos de uso en los que pueda haber un problema. Por ejemplo, si le doy a esta persona la pensión o no. En eso tiene que tener la última decisión la persona. ¿Para qué? Para que el responsable final sea también la persona. Y esto ya... Simplemente para volver a la idea que tenía al principio, imaginaros un juez a lo largo de toda su vida también pues tiene que tomar muchas decisiones, muchas veces les afecta cosas que les ocurren en su vida personal, y las decisiones, incluso de manera inconsciente, se encuentran sesgadas. Lo hemos visto muchas veces, pues que un juez pueda tener pues sesgos racistas o de otro tipo, y eso directamente pues afecta al final a la condición de una persona, incluso de privarle de su libertad. Si nosotros eso lo podemos traducir a datos y podemos hacer esa limpieza de datos, y somos lo suficientemente inteligentes para poner al ser humano al final del proceso de toma de decisiones, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener una persona mucho más consciente de sus actos, y al final yo creo sinceramente que la IA va a ayudar a los seres humanos a tomar mejores decisiones conscientes. Gracias, Idoia. Luz, en muchos casos nos pasa ahora también, ¿no? Como la IA está muy de moda, lo primero que se plantea no es tanto qué problema quiero resolver, sino cómo meto la IA en el proyecto. Ahora todo tiene IA, ¿no? Cuando yo me encuentro proyectos por ahí. Sí. ¿Cómo habéis aprendido a resistir esa lógica interna y diseñar una solución donde la IA no es la protagonista, pero es una herramienta importante para un propósito, ¿no? Pues mira, yo creo que aquí el kit es la motivación por la que tú emprendes, ¿no? La motivación por la que haces algo, ¿no? Y si tu motivación es resolver un problema, o si tu motivación es, bueno, pues enriquecerte en función de las modas que hay, ¿no? Entonces, ahora es la IA, hace 3 años era el Big Data, hace otros años era el metaverso. El metaverso, el Internet of Things, o sea, yo qué sé. Entonces, siempre hay como una palabra de moda, y siempre hay una serie de gurús que aparecen con esa palabra de moda, y una serie de empresas que aparecen con esa palabra de moda, pues para aprovechar esa oportunidad, ¿no?, que aparece. Y yo creo que en el caso de emprendimiento social, pues antes de pensar en la herramienta, lo que quieres es solucionar un problema, y entonces empiezas a valorar pues todo lo que te encuentras por el camino, y empiezas a validar si eso funciona o no funciona, si eso te acerca a tu objetivo o te aleja, ¿no? Entonces, en el caso de Change Dyslexia, si usamos un modelo de Machine Learning para el caso de predicción de riesgo de dislexia, porque ahí era la mejor forma. Y entonces lo evaluamos antes y lo aplicamos. Pero tenemos otras muchas cosas que no son tan sexys como la IA, pero que funcionan muy bien. O sea, los niños mejoran significativamente, y los ejercicios que hacen los niños no los ha hecho una IA. Los ha hecho un lingüista y un psicólogo especializado, porque sabíamos que eso iba a ser mejor que una IA al poderlo personalizar de manera total, ¿sabes? También tenemos libros, también tenemos cuentos en formato analógico, o sea, que al final yo creo que, bueno, depende de la motivación que tienes, básicamente. Sí, o sea, si tú quieres resolver un problema, pues te buscas todas las castañas para resolverlo. Que la IA te facilita, oye, genial. Pues vamos a ello. Estupendo. Antonio, y oye, desde los jóvenes un poco, ¿qué echas en falta en el mundo de la IA para que los más jóvenes, ¿no?, especialmente fuera a veces de entornos tecnológicos, puedan también participar, ¿no? Porque yo creo que a veces se diseñan muchas soluciones para los adultos, pero ¿qué pasa con los jóvenes y la IA? Que son los que vais a vivirla, ¿no?, en el futuro. Bueno, pues yo creo que lo que echo en falta más para los jóvenes es educación, y educación de verdad. Es decir, no me vale que que un chaval en secundaria empiece a utilizar IAs como ChatGPT pues para resolver los proyectos de clase. O sea, eso no es aprender inteligencia artificial. Y sí que es verdad que, como bien dices,
parte del problema está en que muchos de los usos que se les da hoy en día a la inteligencia artificial están destinados más al mundo de los adultos, al mundo de la empresa un poco, ¿no? Y pues eso hace que los jóvenes, especialmente aquellos que vienen fuera de los entornos tecnológicos, pues lo vean como algo inaccesible, como algo muy complicado, pero realmente no es así. Yo, por ejemplo, en mi caso, empecé a aprender programación desde que era muy pequeño. Entonces eso ha hecho que para mí sea más accesible el mundo de la inteligencia artificial. Cuando tú desde joven ya estás aprendiendo a cómo piensa una máquina, a cómo estructurar problemas, un poco ese pensamiento computacional, pues al final se hace el paso a la inteligencia artificial mucho más natural. ¿Qué pasa? Que un joven o una joven que no han aprendido programación, tecnología desde edades tempranas, pues lo van a tener mucho más difícil, va a ser algo mucho más, por así decirlo, incómodo, ¿no? Ese paso. Entonces yo creo que lo que hace falta es que se enseñe la inteligencia artificial en las aulas de una forma atractiva y adaptada para los jóvenes, es decir, que se introduzca como una herramienta, no algo teórico y aburrido, sino como algo para crear, para jugar, para experimentar, que no haya miedo de equivocarse, ¿no? al utilizarla. Y yo creo que así va a ser algo mucho más llamativo para los jóvenes y sobre todo dándole un enfoque mucho más educativo y social para que sepan que se puede utilizar la inteligencia artificial y hacer un impacto positivo en la sociedad. Sí, me gustaría comentar algo al respecto. La verdad es que yo creo que es uno de los temas claves que tenemos hoy en día, el tema de la educación de los jóvenes y también en las personas mayores, ¿por qué no? En este momento tan importante que estamos viviendo que requiere una transformación social o va a haber una transformación social sin precedentes. Esta cuestión es vital, como bien decías, y es algo que tenemos que accionar entre todos y pedir a la política, a los políticos que hagan un tipo de educación diferente a la que tenemos en la actualidad. La cuestión es que todo está evolucionando a una velocidad de vértigo y seguimos anclados en una educación de hace 100 años. Me refiero a una estructura educativa de hace 100 años. A los niños en los colegios pues se les sigue educando de la misma manera en lo que es la tecnología. Se les da una clase de Scratch, de programación, y les enseñan el Office y eso han aprendido de tecnología. Y no les enseñan de qué manera les afecta la privacidad, qué es el Big Data, o qué es aprender a vivir en el mundo de datos en el que tenemos. Y no hace falta enseñarles técnica, pero sí a usar esa técnica. Eso es hoy en día con los sistemas de IA generativa, hacer esa interacción con los modelos de inteligencia artificial. Entonces, eso yo creo que es una de las claves que tenemos que hacer, tenemos que pedir, solicitar y hacer presión a la política, a los políticos, para que hagan unos cambios relevantes en las estructuras educativas. Bueno, pues una vez claro el propósito, llega el momento de aterrizar, ¿no? ¿Qué pasa cuando se combina la IA con el impacto social en la práctica? ¿Qué errores se repiten? ¿Qué cosas sí funcionan? ¿Y cómo se transforma a veces la intuición en experiencia? Queremos hablar ahora de aprendizajes reales desde el terreno, de personas que han usado la IA como herramienta para transformar la educación, para reducir desigualdades o para crear nuevas formas de participación. Porque equivocarse también enseña y compartirlo es parte del cambio. Idoia, tú ves muchos proyectos, ¿no? Desde fuera, como asesora en ética y regulación. ¿Qué errores éticos cometen más a menudo los proyectos sociales bien intencionados a la hora de usar la IA? ¿Y qué puntos ciegos ves que se repiten a lo mejor en esos proyectos? Pues uno de los mayores problemas que hay en este sentido en proyectos internacionales en IA o en proyectos dentro de propias empresas es una cuestión que antes comentábamos también, que es querer usar la IA para todo. Entonces eso lo he visto repetidamente en muchas empresas que dicen, bueno, esto, lo que estábamos comentando antes, esto está de moda, ahí tengo que meter IA, y contratan a una gran consultoría para que les ayuden a hacer esto, y yo no tengo ni buenos datos ni realmente es eficiente la solución de IA para lo que el proyecto que yo quiero hacer. Entonces, también eso es uno de los errores importantes. Otro error: pensar que IA es igual a técnica. Eso también es un error que lo he visto repetidas veces. Es decir, voy a contratar un data scientist y ya está. Y ya he metido IA en mi empresa que haga un proyecto de IA y ya está. Y directamente el data scientist, con eso ya tengo solucionado. Es como si, por ejemplo, tuviera un ordenador, estoy digitalizando mi negocio, me compro un ordenador con conexión a internet y ya he digitalizado mi negocio. No, la IA va mucho más allá. Es a nivel estratégico. Entonces, esto han caído
muchísimas empresas, tanto en Estados Unidos como en Europa, por pensar eso, y estoy hablando ya desde hace unos años. Afortunadamente ahora ya están empezando a comprender que la IA es mucho más que técnica, que hace falta un enfoque estratégico desde arriba del todo, desde el CEO de la empresa, y que afecte, que permee a absolutamente todos los niveles, a recursos humanos, a las secretarias, los secretarios, absolutamente todos los empleados de la empresa empiecen a comprender, cada uno a su nivel, de qué manera les afecta la IA, que se les dé alas también, que cambie la política de la empresa, que se dé más creatividad y más opciones a los empleados para proponer de qué manera mejoraría cada uno su puesto de trabajo usando IA generativa. Estoy hablando de IA generativa porque no hace falta saber de técnica. Entonces, para mí, esos son a nivel de empresas y de instituciones, esos son los dos grandes errores que se han venido cometiendo, pero afortunadamente, como os decía, ya parece que se están empezando aprendiendo, ¿no? a aprender. Muy bien. Antonio, tú nos decías, ¿no?, que empezaste con la tecnología muy pronto, a los 6 años. Empezaste a programar por curiosidad, creo, no por obligación. Uh-huh. ¿Crees que la IA puede ser también una puerta de entrada para que los más jóvenes se interesen por aprender tecnología por su cuenta? ¿Qué les recomendarías y qué peligros tiene el autoaprendizaje? Totalmente. Yo creo que, sin duda, la inteligencia artificial es una puerta muy potente para que cada vez más y más jóvenes se atrevan a entrar en el mundo de la tecnología. Sí que es cierto que yo empecé a programar por curiosidad, no por obligación, porque a mí lo que me interesaba cuando empecé a programar era entender cómo funciona todo lo que nos rodea, y ya no solo entenderlo, sino también ser capaz de decidir cómo quiero que funcione. Entonces, hoy en día, en un mundo en el que vivimos, en el que la inteligencia artificial ya está en todos lados y en un futuro lo va a estar incluso más, si somos capaces de comprender cómo utilizar esta inteligencia artificial, vamos a ser capaces de tener ese control del cable un poco. Entonces, además, la inteligencia artificial pues multiplica esto por 1000, ¿no? Porque nos permite hacer cosas que antes eran inimaginables. Podemos generar imágenes, arte, música, automatizar nuestras tareas con un mensaje, con un simple mensaje. Es como una caja de herramientas infinita para llevar todas nuestras ideas, por muy locas que sean, a la realidad. Y eso, para un joven con imaginación, es algo muy, muy atractivo. Entonces, sin duda, yo creo que si se da el impulso necesario, la inteligencia artificial es algo que puede llamar mucho la atención de los jóvenes. ¿Qué les recomendaría? Pues bueno, yo les recomendaría sobre todo que no tengan miedo, que actualmente se están desarrollando, las empresas están invirtiendo un montón en desarrollar herramientas muy accesibles para que cada vez más y más jóvenes se introduzcan al mundo de la inteligencia artificial, y que yo, por ejemplo, hace 7 años, con 11 años, hice mi primer proyecto de Machine Learning con la inteligencia artificial de IBM, Watson. O sea que ahora hay muchísimos más cursos, muchísimos más herramientas muy accesibles, y que no hace falta ser experto para utilizarlas, que cualquiera puede introducirse en el mundo, ya que es algo bastante intuitivo. Entonces, sobre todo, que no tengan miedo de probar, de equivocarse, de jugar, de remezclar, y que intenten ir más allá de lo establecido, que no se conformen con lo que hay, sino que busquen la forma de desarrollar sus propias ideas, de desarrollar sus propios proyectos, o incluso de crear sus propias herramientas sin ningún miedo a equivocarse, que así es como se aprende. Así es como se aprende, sí. Luz, ¿tú cómo gestionaste el diseño ético de una herramienta que trabaja además con temas de, con datos de niños, con salud infantil? ¿Qué límites, como te autoimpusiste incluso antes de que existiera regulación? Porque tú llevas trabajando en esto desde hace mucho tiempo. Pues mira, esta pregunta me ha hecho pensar, y creo que lo hicimos bien además, y creo que fue porque desde siempre antepuse al ser humano antes que a la inteligencia artificial, ¿vale? En todas las decisiones. O sea, por ejemplo, cuando hicimos la recogida de datos la hicimos 2014, 2015, 2016. O sea, eso era antes de la Ley General de Protección de Datos, que es del 2018. Joder, lo hicimos como la ley, ¿sabes? Pero claro, eso es porque con sentido común y y también había protocolos antes de la ley, ¿no? Uh-huh. Pero coges el mejor protocolo, porque puedes coger el que quieras, ¿no? El que protege más al ser humano, ¿no? A los niños. Entonces, pues lo hicimos pensando, oye, ¿cuál es la mejor forma de tal? ¿Cuál es la mejor forma de solucionar la dislexia? ¿Cuál es la mejor forma de apoyar a esto? Entonces, eso, por ejemplo, pues luego salió la ley y lo teníamos todo by the book.
¿sabes? Pero fue por eso. Otra cosa fue el tema que ahora está saliendo, ¿no? Lo del tiempo de exposición a las pantallas. Por ejemplo, cuando hicimos la investigación, pues para ver si los niños, cuando estaban expuestos a los ejercicios de Detective View, mejoraban o no mejoraban cuando hacían el entrenamiento de nuestra herramienta, si mejoraban o no la lectoescritura, capamos la herramienta, pero ya en la investigación y ya en el protocolo experimental, a 2 sesiones por día, que equivale a unos 30 minutos. Uh-huh. Y esto es del 2015, 2016, los primeros. Esto es mucho antes de que, ¿no? Pero, ahí empezaba a aparecer investigación que demostraba eso. Entonces dije, ostras, no podemos... O sea, la herramienta tiene que... O sea, que lo que queremos es que los chavales mejoren. No queremos que se enganchen. Sabes que algo al final, ahora es TikTok, YouTube, y ya está, ¿sabes? Hasta luego, ¿no? Pero en ese momento no había, por ejemplo, TikTok, ¿no? Entonces estábamos como diciendo, oye, vamos a hacer una cosa que nos aseguremos que sea bueno, que sea beneficioso para los niños. Entonces, creo que, por resumir, creo que es anteponer el ser humano al resto de cosas que a lo mejor te pueden hacer acelerar, pero al final, ¿qué? ¿Para qué? ¿No? Pues lo mismo que hemos hablado antes. O sea, tú tienes un propósito, pues que no se te olvide el propósito en el y te lo dice una persona que yo al final soy académica de IA, o sea, que lo pueda hacer, o sea, no es, o sea, sí. Sabes que lo podría haber hecho, pero que coger datos más rápido, yo que sé, hay muchas cosas, ¿no? Muchos atajos, pero al final, si tú tienes claro que tu objetivo es ese, pues te hace tomar las decisiones pues más cerca del ser humano, ¿no? Qué importante, yo creo, de nuevo, ¿no? Poner el propósito en el centro y como motor de decisión final. Es que creo que al final eso es lo que cuando tomas cada decisión, al final el propósito te hace como una especie de brújula, ¿sabes? Por lo menos a mí me hace una especie de brújula. Sí. Digo, a ver, esto, cada vez que voy a tomar una decisión, ¿esto a largo plazo me aleja o me acerca a nuestra misión, ¿sabes? Qué bien. Bueno, pues hasta ahora hemos hablado de aprendizajes, hemos hablado de herramientas y hemos hablado de decisiones concretas, pero queremos cerrar este episodio con una mirada hacia adelante. Si la inteligencia artificial va a influir a medio plazo en las decisiones que afectan nuestros derechos, a medio plazo o incluso hoy en día, ¿no? ¿Cómo podemos asegurarnos de que su control no está solo en manos de intereses privados, que a veces son los que tienen el dinero para desarrollarla, ¿no? O de intereses políticos, sino que responde al bien común y al control democrático? Esa pregunta yo creo que es la clave de nuestro futuro, y la respuesta es que actualmente no podemos asegurarnos en absoluto, y para mí es uno de los riesgos más importantes que tiene la inteligencia artificial en la actualidad, más allá de los sesgos, más allá de cualquier otra cuestión. ¿Por qué? Porque al final, como bien decías, pues en nuestro futuro más inmediato cada vez vamos a tender a delegar en estos agentes de inteligencia artificial pues nuestras pequeñas tomas de decisiones diarias. Lo que ahora quizá delegamos en el GPS del coche, fijar, y tendemos a tener una confianza excesiva en el GPS del coche o en otros o en el sistema de recomendación de las distintas plataformas audiovisuales que tenemos, pues en un futuro delegaremos en nuestro agente de IA pues a ver a qué hora nos dan cita con el médico, si le parece bien que hagamos pues cualquier tipo de acción en nuestra vida, o a ver a qué hora me conviene más quedar con tal persona o mi decisión sobre optar o no a un puesto de trabajo. Y entonces esta delegación de toma de decisiones lo que va a producir es un menor entrenamiento de nuestros datos de nuestro propio cerebro. ¿Qué ocurre si nosotros dejamos de entrenar esas pequeñas tomas de decisiones? Pues ocurre que voy a ser muchísimo más manipulable que de lo que soy actualmente. Es algo parecido a lo que tenemos con la memoria. Si yo hace 20 años sabía la matrícula de los coches o el teléfono de las personas, de mis mejores amigos, hoy en día no me acuerdo de absolutamente nada, no sé vosotros. Y ¿qué es lo que va a pasar? Si tendemos a esa delegación masiva de pequeñas tomas de decisiones, nuestro cerebro va a estar mucho menos entrenado en toma de decisiones y vamos a ser más fácilmente influenciables por la IA. No, por las empresas que están y los gobiernos que están detrás de la IA, que van a hacer que nos lleguen los mensajes directos a nuestro lugar del cerebro, donde aparentemente vamos a tomar la decisión, pero no va a ser así. Entonces yo creo que hace falta, es uno de los principales riesgos actuales, la manipulación social. ¿Qué es lo que tenemos
¿Qué es lo que se debe hacer? Pues entrenar. Eso es ser conscientes, adquirir esta conciencia de que es necesario el entrenamiento mental extra. Igual que vamos al gimnasio para entrenar los músculos del cuerpo, pues vamos a tener que empezar a hacer gimnasio. Lo comento también en uno de mis libros, es que los gimnasios mentales, tengamos la edad que tengamos, para seguir pues entrenando nuestro cerebro y ser conscientes de las decisiones que tomamos. Es algo fundamental. Luz, sobre este tema. Si me puedes recordar un momento. Sí, un poquito, pues cómo garantizamos, ¿no? Un poco que el control de la inteligencia artificial no está solo en manos de los gobiernos de algunos gobiernos o empresas privadas, que son los que están dirigiendo un poco este movimiento, y responde al bien común o al control democrático. No es una pregunta fácil, yo creo que es un debate que está surgiendo en la mente, pero a lo mejor tenéis ideas sobre cómo podemos Sí, yo hacer creo que a ver, aquí la solución no es fácil, ¿vale? Son muchos factores. Quizás un factor importante sea pues que como raza humana nos tenemos que seguir esforzando, ¿sabes? O sea, que la IA no te ha venido a solucionar la vida, ¿sabes? O no te ha venido sino que te ha venido pues a ayudar en algunas cosas, pero que tú tienes que hacer el esfuerzo como ser humano de ser creativo, ¿no? Porque al final la IA pues no puede aprender de los datos que no existen. O sea, a lo mejor si eres usuario de IA y no creador de IA, pues dices, ¡ay, qué original ha sido! Que no sé qué. No, lo que estás es uniendo dos cosas que se encuentran en los datos, pero no puede, pero no hace algo genuinamente novel, o sea, genuinamente novedoso, ¿no? Entonces, pues como seres humanos, pues que nos tenemos que seguir esforzando, ¿vale? O sea, que nos hemos esforzado toda la historia y nos tenemos que seguir esforzando también ahora, porque si no, pues vamos a ser más manipulables. Eso pasa por conciencia, como ha dicho Idoia, por educación, por tomar cartas en el asunto. Como Antonio dice, oye, pues voy a ponerme a crear cosas, ¿sabes? Antonio. Yo creo que es muy importante un concepto que es el de tratar, en la medida de lo posible, porque sí que es verdad que es algo complicado y que va a llevar tiempo, pero tratar de democratizar la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial tiene que ser algo que sea accesible para todos y para todas, de forma independiente de dónde vengan, de cuál sea su nivel económico o de muchas otras condiciones. ¿Por qué? Porque si nosotros conseguimos hacerlo algo universal y que ya no solo que la gente sepa utilizar la inteligencia artificial a nivel de usuario, sino que la gente sea capaz de comprender qué es lo que hay detrás, de conocer cómo funciona, cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus posibilidades, vamos a ser mucho más difíciles de controlar. Porque esto al final lo que va a hacer va a ser impulsar la participación ciudadana en todos estos temas de la inteligencia artificial. Y ahí es cuando conseguimos que no caigan en las manos de privados. Porque, como ya hemos dicho y como ha dicho antes Idoia, al final las IAs están entrenadas con datos y esos datos no son neutrales. Y más si vienen de privados, van a buscar sus propios intereses. Entonces lo que tenemos que conseguir es que las inteligencias artificiales estén hechas por todos y para todos. Y la única forma de conseguirlo es formando, para que seamos conscientes de qué es lo que hay y que no nos puedan pues lavar el cerebro, ¿no? Que es un poco lo que estábamos hablando. Manipular, como decíamos. Y yo voy a añadir una cosa que me parece importante. Creo que como quizás es un mundo que ha avanzado muy rápido, creo que la sociedad civil no ha ido a la zaga y necesitamos una sociedad civil fuerte que pueda hacer a veces de contrapeso a gobiernos y a instituciones privadas, que muestre a los ciudadanos y a las ciudadanas qué influencia tiene esto en su día a día y que nos ayude también a reclamar esos derechos y ese espacio, ¿no? Yo creo que ahí hay un espacio fértil, ¿no? Para gente como Odisea, que yo creo que está haciendo mucha divulgación, pero también para organizaciones de la sociedad civil más fuertes que trabajan en el tema digital. Se nos va acabando el tiempo. Os voy a hacer una pregunta a cada uno, pero intentando un poquito, si podéis responder en un minutito. Luz, si la IA se vuelve parte de la educación, ¿cómo garantizamos que no se limite a enseñarnos lo que ya sabemos, sino un poco, como decía Antonio, que nos ayude a imaginar otros futuros? Pues yo creo que siendo muy conscientes de que la IA nos ayuda, pero que no nos soluciona las cosas. O sea, no te puede escribir lo que vas a dar en clase, o no te puede dar los ejemplos que vas a estudiar con los alumnos, no te puede, o sea, sino usarla para tú ser mejor ser humano.
¿sabes? Eso es. O sea, como un asistente, pero un asistente no sustituyéndote. De, no me apetece, no sé qué, ¿qué voy a dar hoy? No, sino diciendo, pues cojo esta idea y yo la mejoro. O sea, pues un esfuerzo como, pues eso, decir, voy a utilizar esto para hacerme un superhumano, mejor ser humano. O sea, pero que eso implica esfuerzo, es que nos tenemos que esforzar, si no, mal. Y Antonio, hoy muchos jóvenes, yo creo que mi hijo entre ellos, se acercan a la inteligencia artificial a veces como para hacer videojuegos, ¿no? Cosas de gaming, a veces para invertir en criptomonedas, que yo creo que esto es algo también que eso, o para crear memes. ¿Qué crees que hace falta para que más personas de tu generación descubran que la IA también puede ser una herramienta para cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo les enseñamos esa parte? Yo creo que tan creativa, constructiva y de generar un mundo mejor que tiene la IA y que no es solo un entretenimiento. Bueno, pues yo creo que es muy importante. Sí que es verdad que hoy en día esos usos de la inteligencia artificial para memes, criptomonedas, etcétera, son muy atractivos para los jóvenes, pero se quedan muy en lo superficial si lo que buscamos es tener un impacto real en la sociedad. Entonces, ¿cómo es la forma de solucionarlo? Pues yo creo que gran parte de esto pasa por mostrar los ejemplos que ya existen de jóvenes que utilizan herramientas creadas con inteligencia artificial, que los hay muchos hoy en día, y que lo hacen para generar un impacto social y mejorar el mundo que hay a su alrededor. Entonces yo creo que eso es algo muy importante. Y también es importante, y me vuelvo a repetir, pero el hecho de formar. O sea, si conocen cómo utilizar la inteligencia artificial con un enfoque educativo, social y de forma empática, van a ser capaces de desarrollar sus propios proyectos para ayudar a la gente que hay a su alrededor. Total. Gracias, Antonio. Idoia, vamos acabando. ¿Cómo podemos, como hablábamos, ¿no?, usar la IA para reforzar la participación ciudadana en lugar de reemplazarla o de hacerla más pasiva? Ahí hay un reto, ¿no? Hay un reto, pero también creo que hay una oportunidad. Y esto lo tenemos que hacer, yo diría que la manera de hacerlo es juntándonos. Antes hemos hablado de la importancia de la acción de las asociaciones como Odisseia. Yo diría que la importancia de la asociación de las asociaciones y unirnos las asociaciones con las empresas, con las universidades, con el gobierno también, con la acción, con los políticos que son al final los que hacen las leyes, los que impulsan determinadas cambios sociales. Es decir, es muy importante la unión de todos porque esto es algo que avanza a una velocidad de vértigo que nos va a impactar y va a cambiar muchas cosas en muy poquito tiempo. Antes yo estoy muy de acuerdo que hay que incentivar a los jóvenes también. Siempre digo que hay que incentivar a las personas mayores, incluso a las personas de 60 años, que tienen una opción con estas tecnologías de aprender y hacer empresas con 60 años sin saber de técnica, gracias a los sistemas de IA generativa. ¿Por qué no lo van a hacer? Es decir, aquí nos tenemos que aunar todos para conseguir fuerza, para propiciar ese cambio positivo de la IA, porque la IA tiene muchísimas cosas buenas y yo creo que es una herramienta muy democrática gracias a esa posibilidad de interacción en el lenguaje natural, en el lenguaje que comprendemos todos, pero ahora falta que permee, falta que los chicos, que los personas mayores que sepan que pueden hacerlo, que enseñarles, como bien decía Antonio también, que estas son herramientas fáciles de usar, que no necesitan técnica, los pueden coger y en nada de tiempo, sin hacerse un máster, pueden hacer una empresa, pueden hacer una acción muy positiva para un trabajo, para un bien social. Entonces yo diría eso, yo pues animaría a cualquier persona que se una también en estas asociaciones para hacer acciones por este cambio tan importante. Una pregunta, ¿la mejor IA es la que no se nota? Sí, no, ¿por qué? Pues depende de cómo queramos atacar esta pregunta. ¿La mejor IA es la que no se nota? En principio sí, o sea, la IA que mejor funciona es la que no se nota, sin duda, porque una inteligencia artificial lo que está intentando de hacer en última instancia es imitar la inteligencia humana. Entonces, si nosotros no notamos que está ahí, es que es tan natural que se parece mucho, por lo tanto es que está muy bien hecha. Es como cuando tú estás hablando con una persona, pues tú simplemente tienes un diálogo, no te paras a pensar en cómo os estáis comunicando ni en tratar de... Simplemente os entendéis y ya. Entonces, si una inteligencia artificial logra acercarse lo máximo posible a esto, pues obviamente es que está bien hecha porque se asemeja mucho a lo que podría ser una inteligencia humana. Luego también desde la parte de la eficacia, pues si responde sin que te des cuenta o sin que tengas que estar esperando, sin que tengas que estar pendiente de hacer nada, es decir, que no se nota porque lo hace en un momento, pues también es que la inteligencia artificial es muy buena. Pero hay que tener cuidado, y aquí es donde entra la responsabilidad de las personas,
de ser capaces de diferenciar los resultados en los cuales ha participado la inteligencia artificial y en los cuales no. Porque hoy en día, con lo de los vídeos y los fakes que se están creando de suplantación de identidad, hay que tener mucho cuidado, porque ya llega un momento en el que casi no se nota cuando un vídeo está hecho con inteligencia artificial y cuando son personas las que salen. Entonces ahí es cuando entra nuestra responsabilidad de ser capaces de etiquetarlos de alguna manera como se ha utilizado la inteligencia artificial, y ahí es importante que sí que se note. Claro, la verdad es que sí, que en un futuro próximo y ahora en la actualidad tenemos ya mucha IA que no se nota. Pues imagínate, pues incluso en las plataformas que estábamos viendo antes, que hemos comentado antes de televisión, pues estos sistemas de recomendación también son sistemas de inteligencia artificial, y eso puede suponer también que a los que la persona, obviamente no se da cuenta de que está ahí, pero si no adquiere conciencia de que es un sistema de inteligencia artificial que le está diciendo por qué camino ir en base a sus gustos anteriores, pues quizás se puede meter en esa visión de túnel de ver siempre lo mismo. Entonces, yo creo que sí, que en un futuro próximo, pues obviamente, pues la mayor parte de los sistemas de inteligencia artificial no vamos a saber que estamos conviviendo, que en nuestra máquina de hacer los rizos en el pelo o cualquier cosa ya tiene sistema de inteligencia artificial para medir la temperatura en función de tu propio pelo, que las aplicaciones, cualquier tipo de aplicación del móvil va a tener IA y de alguna manera te va a estar influyendo. Pero ahí está yo creo que es el gran problema, que como no trabajemos en esa conciencia de que al final son máquinas que están interactuando con nosotros y que se llevan nuestros datos, dónde van a parar nuestros datos, y que de alguna manera tenemos que tener cierto cuidado de hacerle caso o no, porque es lo que es, pues vamos a acabar como mi hija, que tiene, pues hace unos años interactuaba con un dispositivo en casa, y le preguntaba, pero ¿tú quieres ser mi amiga? Pues o tú te pones malita. O sea, es que no, al final no, si no se adquiere conciencia de que se va a convivir con esos sistemas de inteligencia artificial que son lo que son y que valen para lo que valen, pues vamos a acabar pues en un mundo pues un poco utópico. Entonces yo creo que sí que es bueno que no se note, pero es bueno también que nosotros adquiramos esa conciencia de que estamos usando una máquina. Y tenemos un emprendedor social de Ashoka que habla de que igual tenemos que empezar a etiquetar lo que está hecho por humanos. Totalmente. ¿Tenemos que identificar lo que está hecho por humanos, o también tenemos que identificar lo que está hecho por la IA? ¿Qué crees, Luz? Tenemos que identificar lo que está hecho por la IA. O sea, una cosa es que no se note y otra cosa es que no sepas que está hecha por IA, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo sabes, poco a poco puedes ir perdiendo el pensamiento crítico. Y eso es crucial. Y eso es lo que nos diferencia, ¿no? y lo que nos hace avanzar. Entonces, sí que hay que saber qué está hecho por IA y qué no. Que no se note la IA, pues ideal, pero tienes que saber que aunque no se note, si está hecho o no. O sea, una cosa es que se note, otra cosa es saber si está hecho por IA o no, y hay que saberlo sí o sí. Absolutamente, porque como decías antes, Idoia, muchas decisiones, ¿no?, de nuestro día a día que se ven afectadas y que a veces no sabemos el por qué, ¿no?, la razón, y tiene que ver a veces pues con sistemas que no conocemos. Sí, ¿no? Hay personas que estaban diciendo, hablando de esas etiquetas, que igual que cuando vamos a consumir un alimento, hay etiquetas que nos dice, pues esto tiene no sé cuántas grasas, no sé cuánto colesterol, no sé cuánto, pues tenemos ahí los productos o servicios que tengan integrado un sistema de inteligencia artificial debería de alguna manera etiquetar, todavía se está viendo cómo, a ver de qué manera te afecta. Hoy hemos explorado la IA desde el propósito y no solo desde el código, aprendiendo a usarla para transformar realidades. Hemos visto cómo tomar decisiones con intención, resistir la presión de la moda y mantener la justicia, la empatía y la participación en el centro. Gracias, Luz Rello, Antonio García Vicente y Idoia Salazar, por compartir tanta claridad en vuestras preguntas, vuestras selecciones y vuestras visiones. Recordad que en ashoka.org/AI for Better encontraréis recursos, inspiración y herramientas para seguir explorando cómo poner la IA al servicio del bien común. Gracias por acompañarnos en este camino y, sobre todo, gracias por formar parte de quienes están usando la tecnología no para automatizar lo de siempre, sino para cambiar lo posible. Hasta la próxima.